¿Vale? Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Reco y antes que nada, bienvenidos a esta masterclass. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta masterclass. En el día de hoy la vamos a dedicar a la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados financieros. Eh, el marco analítico que vamos a utilizar va a girar en torno al driver principal que ha hecho mover los mercados durante la presente semana, que es la inflación. He puesto este meme por todo lo que ahora mismo está ocurriendo en el mundo cripto. La mayoría de ustedes no está interesado en el mundo cripto, pero sí que uno debe saber lo que está ocurriendo a su alrededor, ya sea que nos interese o no nos interese. Y solamente quiero aprovechar esta primera parte para invitarlos a la masterclass que vamos a hacer mañana enfocada en Bitcoin y en todo lo que está ocurriendo en el mundo de las criptodivisas. Para los que no lo sepan, ahora mismo en el mundo cripto está ocurriendo un evento Lehman Brothers que se puede convertir en algo gigantesco para ese mercado, pero gigantesco en términos negativos. Yo lo que pienso es que las tecnologías no son malas, pero sí que los que sí son malos somos los seres humanos, sobre todo cuando actuamos de mala fe o de manera delictiva. Yo llevo en este negocio, en estos días hacía cuentas, estoy desde el 2004 en bolsa. Y yo lo que he visto a lo largo, pues claro, como en bolsa, sobre todo lo digo porque yo fui corredor de bolsa. em, en bolsa, como lo que tú haces es manejar, gestionar dinero de terceros, gestionar dinero, manejar dinero, puede sacar a relucir lo peor o lo mejor de ti, pero no será culpa del dinero, sino que será una cosa tuya, es decir, si careces de valores, si careces de ética, si careces de principios, y tienes la oportunidad, tienes la responsabilidad de gestionar dinero de terceros, de tu empresa, etcétera, pues eso va a salir a relucir porque lo que vas a intentar hacer es tomar atajos o hacer cosas indebidas. Como no tienes principios éticos y morales que dirijan la forma en la que tomas decisiones, entonces al final de cuentas lo que haces constantemente es correr la línea ética de la manera en la que hacen las cosas. Y al final, como una cagada se tapa con otra cagada más grande, al final eso se convierte en una cagadota. Al final eso se convierte en algo apocalíptico. Y eso es mucho de lo que ha ocurrido en el mundo cripto. Yo estuve en la época del Lehman Brothers y para mí fue muy, pero muy beneficioso. Y creo sinceramente que la gente que está en el mundo cripto, este es un momento Lehman porque es un momento de desconfianza absoluta en todo el ecosistema que hasta este momento se ha construido alrededor de las criptodivisas. Esto lo explicaré un poco mejor mañana en la masterclass de Bitcoin. Los que quieran estar allí, sencillamente escríbanos un correo electrónico. Las personas que ya están en alguno de nuestros grupos de WhatsApp o que ya han dejado sus datos para análisis de mercados, análisis de acciones, los que están en el grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, en el grupo de inflación, en el grupo de Peter Lynch. Para los que están en los grupos, a través de los grupos voy a repartir los enlaces a la masterclass de mañana, entonces no tienen que volver a escribir. Y lo digo porque como ya se va a enviar, entonces no necesitamos tener más trabajo para responder, pero si eres nuevo y no tenemos tus datos, entonces sí que necesitas escribir para que tengamos un punto al cual enviarte el enlace de acceso. Habiendo dicho esto, solamente decir que la presente masterclass es con el patrocinio, y aquí ya una pequeña cuñita, es con el patrocinio del entrenamiento avanzado de inversión en valor o de Value Investing. Si alguien lo quiere realizar, se ponen en contacto y les enviamos las instrucciones.
Bueno, ahora sí, vámonos al tema, vámonos al lío. ¿Qué fue lo más importante durante esta semana? Lo más importante fue el dato de inflación en los Estados Unidos, que salió el día jueves. El dato anterior para la inflación fue del 8,2%. El dato que esperaba el mercado era del 8%. Y el dato que finalmente terminó saliendo fue de 7,7%, por lo cual el mercado parece estar interiorizando que ya vimos la inflación pico, es decir, que ya vemos los niveles máximos de inflación y por lo tanto, si ya vemos la inflación máxima y ahora mismo, como se observa en este gráfico, y ahora mismo la inflación está cayendo, entonces probablemente la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central Americano, probablemente ya no tendrá tanta presión para subir los tipos de interés con la velocidad con la que los ha venido subiendo. Y esto es muy importante para la renta variable, pero también para el mercado de bonos. Esto lo he explicado muchísimo en las anteriores masterclass y también lo he explicado en privado, en público, en los grupos, con todo el que se me atraviesa, yo le hablo de lo mismo porque yo soy monotemático. Pero el hecho es que no me canso de repetirlo porque es importante que todo el mundo lo entienda. Al final de cuentas, los tipos de interés son muy importantes por dos motivos. El primero de ellos porque las tasas de descuento o tipos de interés se utilizan en la valoración de inversiones a precios de mercado. En términos generales, cuando uno hace valoración de inversiones y también cuando uno hace, por ejemplo, operaciones de banca de inversión, operaciones de compra, venta, fusiones o adquisiciones. Yo trabajé en banca de inversión algunos años. Cuando uno trabaja en banca de inversión, uno lo que hace es modelar, valorar modelar o valorar el valor de los activos. Porque al final de cuentas, en banca, ¿para qué lo contratan a uno en banca de inversión? Para que el que te contrata para preguntarte, ¿cuánto vale esta empresa? Y entonces yo le tengo que decir un número, le tengo que decir esto vale 100. Entonces esa persona va a decir, listo, voy a ofrecer 50 y allí arranca la negociación. Por eso, pero claro, qué es lo que uno se encuentra como analista de inversiones o como analista de banca de inversión, como ejecutivo de banca de inversión? Que el dato más importante en el área de banca de inversión y de valoración de inversiones es, son los tipos de interés. Porque al final de cuentas son los tipos de interés lo que uno utiliza para traer a valor presente los flujos de caja futuros. Uno lo que hace es en la práctica calcular los flujos de caja futuros, teniendo en cuenta algunos escenarios que se describen como los más probables, y esos flujos de caja futuros, que pueden ser flujos de los próximos 5 o 10 años, se traen a valor presente utilizando la tasa de descuento, que son los tipos de interés. Claro, cuando los tipos de interés suben, el valor presente de los activos cae. Ocurre lo mismo con la renta variable y ocurre lo mismo con la renta fija o con los bonos. Entonces, por eso es tan importante, por eso son tan importantes los movimientos en los tipos de interés. Pero los movimientos en los tipos de interés también son importantes porque los mercados operan apalancados. Es decir, la mayoría de los inversionistas y traders lo que hacen es tomar dinero prestado y ese dinero se lo pueden prestar el propio broker o pueden tomar un préstamo con su entidad financiera o se los puede prestar el papaíto o la mamita o el abuelito, quien sea, pero hablamos principalmente de entidades financieras que te hacen préstamos al tipo de interés de mercado. Claro, cuando los tipos de interés son muy bajos o son cercanos a cero, como lo han sido durante los últimos 10 años, pues es muy fácil ganar dinero porque cuando ocurre una crisis, el precio de los activos se pone por el piso y te encuentras con una situación de mercado en la que tú puedes comprar activos que están por el piso y tomar un préstamo a tipos de interés casi cero para comprar activos que están cerca del piso.
Entonces, es una ecuación muy fácil de manejar porque con precios por el piso los riesgos se reducen y con tipos de interés por el piso, pues los riesgos del apalancamiento también se reducen, por lo cual la relación riesgo-recompensa es muy favorable y es muy fácil ganar dinero si se sabe hacer algo que se denomina stock picking o selección de valores. Pero claro, a medida que los precios van subiendo, los precios de los activos van subiendo, cada vez hay menos oportunidades, cada vez hay menos posibilidades. Pero si los tipos de interés continúan siendo bajos, entonces los precios están altos, por lo tanto el riesgo es alto. Pero como los tipos de interés son bajos, entonces existe un incentivo muy importante para que los inversionistas y traders asuman riesgos irresponsables porque el apalancamiento es muy económico. Es decir, yo puedo asumir riesgos porque el dinero me cuesta cero patatero. Pero claro, si ya estamos en una situación en la que el precio de los activos está en máximos históricos y los tipos de interés comienzan a subir rápidamente, entonces el riesgo aumenta por el lado del precio y el riesgo aumenta por el lado de la tasa. Por lo cual, cada vez existen menos incentivos en los mercados para estar en el lado de la compra, para estar en la parte larga del mercado. Pero claro, si los mercados están en máximos históricos, lo que tenemos es un mercado totalmente comprado. Si todo el mundo está comprado, entonces todo el mundo es un potencial vendedor. Y al mismo tiempo, como los precios ya son altos y como los tipos de interés son altos, entonces todo el mundo es potencialmente vendedor, pero al mismo tiempo cada vez existen menos compradores porque hay menos incentivos para comprar por el lado de los tipos de interés y por el lado del precio. Entonces, observen que los tipos de interés juegan un papel muy importante en los mercados financieros porque es el precio del dinero. Si no hay dinero en los mercados, no hay manera de mover a los mercados. Esto se transforma paulatinamente en una sensación de urgencia, en una sensación de pánico, en una sensación de miedo. Y entonces, sobre todo aquellos que están excesivamente apalancados, tienen que deshacer las posiciones, ya sea porque les están generando muchas pérdidas o porque el propio broker les obliga a través de algo que se denomina un margin call o un llamado al margen. Entonces, claro, ahora que aparentemente la inflación comienza a ceder, los tipos de interés están altos y si me lo preguntan, la próxima reunión de tipos de interés de la Reserva Federal creo que será a principios de diciembre, si la memoria no me falla y si me equivoco, por favor me corrigen a través del chat. Creo que la próxima decisión de tasas de interés es el 4 de diciembre. Creo, no estoy seguro. El mercado ahora mismo le está apuntando a que la subida de tasas será de 50 puntos básicos y no de 75 puntos básicos. Si me lo preguntan, yo creo que la Reserva Federal va a subir 75 puntos básicos, porque ellos necesitan darle la estocada final a la inflación. Es decir, la inflación, los tipos de interés van a subir al 5% y la inflación tiene que caer al 5%. Cuando se encuentren, será muy probable que la inflación se mueva por debajo del 5%, pero sería muy ingenuo o sería muy inecto, sería una, sería de una ineptitud épica de parte de la gente de la Reserva Federal si están viendo que la inflación está corrigiendo y paran las subidas de tasas. ¿Por qué? Porque como en la economía, en una economía de libre mercado, los precios lo que sirven es de correa de transmisión para la economía. Es decir, los precios son señales que se le ofrecen a los agentes económicos para tomar decisiones de asignación del capital. Si las señales son equivocadas en términos de precios o si estas señales están distorsionadas, entonces probablemente los agentes económicos tomarán malas decisiones y probablemente esto se traducirá en un repunte de la inflación. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? No estoy diciendo que yo sepa más que Jerome Powell o no sé,
Sencillamente conozco economía y desde mi punto de vista, si la Reserva Federal eh, deja de subir los tipos de interés o reduce la velocidad con la que sube los tipos de interés, estaría cometiendo un grave acto de ineptitud porque lo que necesitan es darle la estocada final a la inflación. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que ahora mismo los mercados están descontando una subida de 50 puntos básicos y que por lo tanto la Reserva Federal se va a comenzar a relajar y que esto nos pone en una situación muy cercana al principio del fin de subidas de tasas de interés y por lo tanto ya nos pondremos en la situación de ver caer de recortes en los tipos de interés. Mi impresión es que no, mi impresión es que el mercado se va a llevar una sorpresa en diciembre, que es en 20 días, la próxima reunión de tasas, se va a llevar una sorpresa en el sentido de que eh, no va a subir 50, sino 75 puntos básicos y probablemente ese día veremos una caída en los mercados importantes. Pero, pienso yo, es mi sensación de que esa caída en los mercados será la oportunidad para entrar a bolsa a precios que sean atractivos. Recuerden siempre que el principal trabajo de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor a lo que verdaderamente vale. Es decir, recuerden siempre que valor es lo que recibimos y precio es lo que pagamos. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a aquellas situaciones en las que podemos recibir más valor de lo que pagamos, porque es el tipo de situaciones en las que compramos los activos con un gran descuento en el precio. Entonces, tenemos que aprender esto, tenemos que concentrarnos en esto. Por eso, yo estoy atento de una sorpresa negativa en bolsa en la próxima reunión de la Fed el próximo 4 de diciembre. Porque si el mercado está esperando, bueno, me dicen que es la reunión del FONCE es el del 13 al 14 de diciembre. Eh, sí, hay una sorpresa negativa, los mercados caerán y allí será la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí que estoy de acuerdo vamos a ver aquí, espérenme, yo quito esto. Yo sí estoy de acuerdo en que eh, ya vimos el pico de la inflación. Pero también estoy de acuerdo en que el próximo año probablemente veremos un repunte de la inflación. Yo creo que el próximo año vamos a ver un repunte de la inflación, pero todo tiene que ser paso a paso. Yo no puedo pensar en el próximo año, yo tengo que pensar es en lo que está ocurriendo ahora para tomar decisiones. Creo que habrá un doble techo en la inflación, es decir, la inflación caerá y otra vez repuntará por el tema de los energéticos, a menos que enfrentemos una recesión fuerte de la economía, pero observen que el escenario de cara al final de año va a ser muy favorable porque primero los mercados están esperando que eh, lo que están descontando es que la inflación ya mostró los máximos, por lo tanto lo peor ya lo vimos. Y segundo, estamos a 3 doritos de que haya un alto al fuego definitivo en Ucrania. Yo no sé si ustedes han leído las noticias, pero yo creo que eso es un hecho, eso es prácticamente definitivo. Entonces, si hay un alto al fuego en Ucrania, se retirarán probablemente las sanciones económicas a Rusia y probablemente Rusia volverá a bombear energía, gas y petróleo hacia la Unión Europea y eso reducirá las presiones inflacionarias en Europa, pero también reducirá las presiones inflacionarias en los Estados Unidos porque Estados Unidos ya no tendrá que enviar tanto gas licuado a Europa y si hay más gas licuado dentro de los Estados Unidos, el precio del gas también se reducirá, etcétera. Si hay una recesión en Europa y en los Estados Unidos, los indicadores adelantados de la economía así lo indican. Si esto ocurre, entonces probablemente la inflación definitivamente corrija, eh, pero mi impresión es que probablemente vamos a ver un doble techo, es decir, de aquí hasta el final de año, primer trimestre del 2023, seguramente caída de la inflación y a partir del segundo trimestre del 2023 repunte de la inflación, por lo cual volveremos a ver toda esta película.
por lo cual es muy importante que interioricen todo lo que hemos vivido durante 2022, porque si se repite en el año 2023, nadie podrá decir que no está avisado y nadie podrá decir que es difícil ganar dinero en bolsa, porque en bolsa todo se repite. Y si todo se repite y uno entiende lo que ha ocurrido y cuando se repita uno lo puede identificar, pues lógicamente estaremos con ventaja para la toma de decisiones. Habiendo dicho esto, eh, ¿por qué, por qué, por qué a mí me parece importante esperar una caída en bolsa? Miren, yo lo que le decía a la gente que nos acompaña en el grupo de privado de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, yo lo que les decía es que este es el índice Standard Poor's 500. Esto que ocurre con el Standard Poor's 500, pero sobre todo con el índice tecnológico Nasdaq. Pero, por ejemplo, eso que ocurre con el índice Standard Poor's 500 es una volatilidad alcista. De hecho, yo publico un video explicando este tema. Como esto es una volatilidad alcista, seguramente los precios tenderán a regresar hacia el promedio, es decir, habrá una corrección, por lo cual no me parece adecuado entrar a los niveles de la disparada que nos han mostrado los principales índices bursátiles. Por ejemplo, y para mostrarles con ejemplos concretos. Aquí, por ejemplo, vamos a observar el tecnológico Nasdaq. Observen que el Nasdaq el viernes subió un 1,37%, pero el día jueves se disparó un 7%. Esto es un movimiento alcista vertical y rápido. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos a las acciones tecnológicas, en las acciones tecnológicas nos encontramos unos precios que realmente se han disparado. Estos son precios del día jueves, aunque los mercados en los Estados Unidos estuvieron cerrados el viernes por el tema de, no me acuerdo qué festivo era el viernes, pero los mercados el viernes estuvieron cerrados, pero los mercados sí que operaron en OTC, que es over the counter, ¿vale? Pero, por ejemplo, el jueves Amazon, que siguió subiendo el viernes en over the counter en OTC, Amazon se disparó 4,31%, Alphabet también se disparó, Meta, no, yo creo que estos son precios del día viernes, porque me pareció ver Meta subiendo un 5% el jueves, Netflix también se disparó, PayPal también se disparó, Microsoft, todas las tecnológicas se dispararon entre el día jueves y el día viernes. Pero, por ejemplo, vayamos a alguna que se haya disparado de manera importante. Vamos, por ejemplo, a Netflix. Esto en Netflix es una volatilidad alcista muy potente, por lo cual yo estaría muy incómodo comprando estos niveles. Yo tengo Netflix desde más abajo, pero estaría muy incómodo comprando estos niveles, porque, por ejemplo, hay una cuestión técnico-mecánica científica con la inflación, y es que la inflación desaceleró la subida por un tema de cambio metodológico en el cálculo de precios para el sector sanitario en los Estados Unidos. Es un cambio metodológico, por lo cual este cambio metodológico condujo a una caída importante en los precios sanitarios en Estados Unidos. Con cualquier persona que ustedes hablen en Estados Unidos les dirá que los precios de la salud, medicamentos, médicos, lo que sea, tratamientos, no han caído, para nada han caído, pero sí que cayeron por un cambio en la metodología de cálculo del IPC para el sector sanitario en los Estados Unidos. Claro, cuando tú metes esa caída en el IPC sanitario y lo metes en el IPC agregado, resta del IPC agregado y por eso el IPC ha caído. Si los mercados empezaran a hacer conciencia de esto, pues probablemente habría una toma de utilidades, porque se darían cuenta que la caída en el IPC
no es necesariamente una caída de precios, sino sencillamente una cuestión técnica de cambio metodológico que sencillamente es una cuestión de forma, no de fondo, ¿vale? Pero quedémonos calladitos para que tampoco hay que darles la patadita para que todo caiga. Pero eso es, yo no me sentiría cómodo comprando en máximos de corto plazo, porque si ocurriera algún imprevisto negativo, pues me tomarían la foto, ¿vale? Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, si vamos a lo que es mi cartera de inversiones personal, que aquí la tengo, yo tengo estas cosas y casi todo ha subido muchísimo entre el día jueves y el día viernes. Casi todo ha subido 5%, 6%, 8%, 10%. Algunas han caído, pero la verdad es que las subidas han sido muy, muy importantes. Antes de continuar, solamente para hacerles un info comercial, préstenle atención a GlaxoSmithKline. Préstenle atención a GlaxoSmithKline. Analicen las noticias en torno a GlaxoSmithKline y analicen los fundamentales en torno a GlaxoSmithKline, que es GSK. Entonces cotizan en London Stock Exchange y al final realicen el repaso gráfico y técnico de GlaxoSmithKline. Y solamente se los digo porque no es consejo ni sugerencia de inversión, solamente se los digo porque allí podríamos estar ante una oportunidad bien, pero bien, pero bien, pero bien, pero bien interesante. Entonces, solamente ahí se las dejo caer. Y para continuar, ahora sí, vámonos porque a veces yo le doy muchas vueltas a los temas. Ya conocemos el entorno, ya conocemos el entorno de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros habíamos estado comentando con insistencia en las redes sociales? Que probablemente estábamos ante una oportunidad histórica en bolsa. Aquí, por ejemplo, tenemos los gráficos de distribución histórica para el mercado de acciones, que es este, Standard Poor's 500 Total Return, y el mercado de bonos, en este caso representados por los bonos del Tesoro americano. Estos son datos desde 1800 y pico, es decir, aquí hay 150 años de historia. Claro, ¿qué es lo que nos dicen? Por eso es importante mirar los datos. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo el mercado de bonos? Que la inversión en el mercado de bonos, que la oportunidad de inversión en el mercado de bonos es histórica. ¿Por qué? Observen que los retornos, los rendimientos o los movimientos en los precios de los bonos se concentran en la mitad de este gráfico. Esto es una desviación estándar, esto de aquí. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que los bonos han caído tanto que es una oportunidad de invertir. Yo esto lo había comentado en masterclass anteriores, sino que la mayoría de la gente no está familiarizada con el tema de inversión en bonos. Pero yo lo que les decía es que buscaran fondos de inversión enfocados en renta fija de alta calidad, porque allí, si la inflación comienza a ceder, el precio de los bonos se va a disparar. ¿Por qué? Porque estamos aquí en una desviación estándar, estamos aquí en algo atípico en 150 años de historia. Igual ocurre con la renta variable. Pero aquí observen que la renta variable, a pesar de que había caído muchísimo, no había caído tanto como la renta fija. Observen que la renta fija se situaba en la cola del gráfico, en la cola. Esto es un histograma y esto está aquí en la cola. En cambio, la renta variable sí que ha caído, pero no estaba en la cola, estaba aquí en la puntica de la cola, antes de la puntica de la cola. Eh, eh, que, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, por si ustedes no entienden, no saben cómo leer espérenme, yo confirmo que estoy grabando. Por si ustedes no saben leer este gráfico, vamos aquí a hacer un zoom. Observen que este gráfico lo que me dice es, mira, caídas de entre el 20 y el 30% las podemos ver en 2002, 1930, 1917
1974 y 1907. Pero observen que estas caídas, observen, caídas del 10% todos estos años y entre el menos 10 y el menos 20% todos estos años. En cambio, caídas entre el menos 20 y el menos 30 ya son más poquitas. ¿Qué quiere decir? Que la caída del año 2022 es muy importante, pero no es tan importante como la caída observada en 2008, que fue cuando quebró Lehman Brothers, o la última caída para los mercados después de la Gran Depresión de 1937. Esto fue justo antes del inicio de la Blitzkrieg en Europa, es decir, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, el momentum más importante, más apocalíptico para los mercados fue a principios fue en el tercer año de caída en 1931. Pero observen lo que me estaba diciendo a mí el mercado de bonos para el año 2022. Esto es mercado de bonos. US 10 Years Treasuries Total Returns. Lo que me está diciendo es que nunca en la historia de los bonos, nunca en la historia, nunca en la historia, nunca, 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 los bonos habían caído tanto como en el año 2022. Entonces, en esencia, lo que nos está diciendo este histograma. Por eso yo los he machacado en vivo y en privado, en público y en privado, en las masterclass y en videos en YouTube. Metan, piensen, analicen mercados de bonos, busquen fondos de inversión en renta fija, busquen ETF de renta fija, busquen, 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 busquen. Por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque observen que han ocurrido otras crisis, 2009, 1969, 2013, 1987, 1999, 1980, 1994, pero nunca el mercado de bonos había caído tanto, por lo cual aquí hay una oportunidad. De hecho, todavía la sigue habiendo, sino que después del repunte del jueves y el viernes, yo me esperaría un nuevo retroceso. Pero eso es, por eso siempre fijarse en los datos. Vámonos con otro gráfico. Y aquí nos vamos metiendo, por ejemplo, ¿este gráfico de qué es? Por ejemplo, metámonos con el real estate. Estos son datos para el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Observen que aquí abajo tengo tipos de interés, entonces interest rates. Y aquí hacia la derecha, los tipos de interés van subiendo de magnitud. Y aquí en este eje encontramos los precios del real estate. Los precios aquí subiendo. ¿Qué es lo que me quiere decir este gráfico? Que a medida que los tipos de interés suben, es decir, a medida que los tipos de interés se mueven hacia la derecha, a medida que esto ocurre, los precios del real estate caen. Y entonces cuando se unen los puntos de los dos ejes, nos encontramos que a medida que los tipos de interés suben, los precios del real estate caen. Miren, yo tal vez sea alarmista o suene alarmista, pero observen dónde en este momento, con datos hasta hace un mes, observen dónde se encuentra el año 2022 hasta Halloween del año 2022 en términos de propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos. Los precios están aquí arriba, mientras los tipos de interés se encuentran aquí abajo, al 7%. ¿Qué es lo que me está diciendo el gráfico? Sino que la gente no hace caso, porque la gente no cree. Lo que me está diciendo el gráfico es que a este nivel de tipos de interés, los precios del real estate se tienen que mover hasta este nivel. Y si los precios aquí arriba están a 300 y a este nivel los precios están a 120 como mínimo, entonces ya ustedes me dirán cuál es el ajuste que requerirá el mercado hasta niveles de equilibrio de tasas de interés del 7%. Es decir, los tipos de interés de las hipotecas en los Estados Unidos ya están al 7%. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que es vicepresidente de marketing de una multinacional. Es decir, es un cliente top. Y es lo que me decía Angelo, yo en términos de rating crediticio, porque
a la gente le otorgan un score, es decir, una calificación al momento de asignarles, de estar en un estudio de créditos, en este caso para hipotecas. Y él me dice, yo soy cliente triple A, pero a mí ya me están ofreciendo las hipotecas, no me las bajan del 6,5%. Yo soy triple A. Ahora, si vas bajando de score, es decir, si vas bajando de calificación, pues ya empiezan hipotecas al 7, al 7,5, al 8%, a medida que eres un cliente con menos garantías de devolución del préstamo. Entonces, el ajuste requerido de los precios de las viviendas para que se refleje claramente, para que se reflejen claramente los tipos de interés actuales, es un ajuste brutal, brutal. Mucha gente habla del 30%, pero de 300 a 120 no hay 30%. No lo hay, no existe un 30%. Existe como mínimo un 50%. Y claro, ahí ya estaríamos hablando de una crisis estilo 2008, ¿vale? Entonces, a mis amigos en los Estados Unidos, estar muy atentos porque probablemente vienen las rebajas. Se necesita dinero, se necesitan garantías, se necesitan tener todos los trámites hechos para poder aprovechar una caída en precios porque lógicamente esto significará que con lo que ahora podemos comprar una casa, dentro de algunos trimestres podríamos comprar 2 casas o 3 casas o 2 pisos o 3 pisos, ¿vale? Entonces, estar muy atentos allí. Pero si llega a ocurrir un retroceso profundo en el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario representa una gran parte del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Si el sector inmobiliario nos muestra una recesión profunda, esto metería de cabeza a los Estados Unidos en recesión y lógicamente a partir de allí sí que podríamos ver retrocesos importantes en los tipos de interés, ¿vale? Y esto, yo les estoy contando la película como yo lo veo, pero puedo estar muy equivocado. Yo me equivoco todo el tiempo me equivoco, todos los días me equivoco, todo el tiempo, pero he logrado construir patrimonio. Así que de equivocación en equivocación, en algunas ocasiones doy con el chiste y de esa manera es que yo he logrado construir patrimonio. Pero de todas maneras, ustedes piensen si lo que yo les estoy diciendo tiene sentido. No es necesario que me crean, sencillamente piensen si lo que estamos hablando tiene sentido o es totalmente ilógico. Más datos, sigamos mirando gráficos. Ahora metámonos, por ejemplo, con acciones. Lo que yo les estoy mostrando en este momento es un comparativo entre el fondo de inversión ARK Innovation, que es un ETF enfocado en acciones tecnológicas, y aquí estamos viendo su desempeño a lo largo de casi todo el año 2022, y estamos comparando el desempeño en términos de ganancias porcentuales del ARK Innovation con el desempeño de las acciones de Berkshire Hathaway, que son las acciones del holding de inversión de Warren Buffett. Este es Berkshire Hathaway de color azul. ¿En qué está invertido Berkshire Hathaway? Warren Buffett está invertido en acciones de la máxima calidad fundamental. Y la mayoría de ellas fueron compradas cuando cotizaban con descuentos en los precios, ¿vale? Con descuentos desde el punto de vista fundamental o con descuentos desde el punto de vista del precio. En cambio, ARK Innovation, cuando uno analiza la cartera de inversiones de este ETF, está lleno de basura, está lleno de fango, de lodo, está lleno de compañías en putrefacción, está lleno de compañías que no tienen un modelo de negocio definido, está lleno de empresas que no generan beneficios, están llenos de compañías en cartera que son humo, que no producen nada, no generan nada, no venden nada, solamente promesas. Y entonces, cuando el mercado se ha caído, no es que solamente estén enfocados en la tecnología, y la tecnología es la que peor desempeño ha tenido durante el año 2045, durante el año 2022, perdón, estoy pensando en el año 2045. Eh, no es solamente que la tecnología haya tenido un mal año en el año 2022, sino que ARK Innovation, cuando analizamos la cartera de inversiones,
nos encontramos con que son compañías de bajísima calidad fundamental, bajísima calidad fundamental, bajísima, bajísima, es decir, no hay como cogerlo con pinzas. ¿Cuál es el mensaje que yo les quiero transmitir o la idea que yo les quiero vender? El mercado ha caído en el año 2022, pero observen que si nosotros nos enfocamos en la calidad, no sufriremos tanto como aquellos que se arriesgan a invertir en acciones de baja calidad fundamental. Yo también, por ejemplo, si ustedes ven mi cartera de inversiones, yo en mi cartera de inversiones tengo acciones tecnológicas porque la tecnología este año ha dado muy buenos precios. Por ejemplo, tengo Alibaba a más o menos buen precio. Pongamos aquí el gráfico. A ver qué más tengo por aquí. A ver. Tengo Alibaba como tecnológica. Tengo PayPal también a muy buen precio, comprada PayPal. Tengo Netflix, también la tengo a buen precio. Tengo Adobe también a muy, muy buen precio. Adobe. Tengo, a ver, por aquí qué más hay. Tengo Airbnb también a muy buen precio. Tengo, y ya no tengo más, tecnológicas. Airbnb, Adobe 2, Netflix 3, PayPal 4 y Alibaba 5. Entonces, bueno, y aquí tengo Facebook, aquí abajo. No, se me olvidó mencionarla, Facebook. Entonces tengo 6 acciones tecnológicas. Las tengo y observen que tengo compañías que más o menos todos conocemos y que tienen un modelo de negocio que vende, tienen productos, tienen servicio, tienen cosas. No tengo compañías que no producen nada o no generan nada. Pero lo que yo más tengo en términos generales son compañías de la máxima calidad, compañías que tienen un modelo de negocio reconocido, compañías que tienen buenas métricas, compañías que tienen productos y servicios que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. La idea que yo les quiero vender a ustedes es esa. Eh, si ustedes no quieren sufrir en esta vida, hay gente que nació para sufrir. Pero la verdad es que ir invertido en calidad, así como lo hace el viejo, así como lo hace Warren Buffett, la verdad es que es muy tranquilo, porque cuando el mercado cae, son las acciones que menos caen, y cuando el mercado sube, son las acciones que más suben. Yo a los socios Gold y a los socios Elite, lo que les digo es que cuando el mercado cae, es como que todos vamos en el Titanic. El mercado cae, todo cae, ya sea que estemos hablando de calidad o ya sea que estemos hablando de compañías de baja calidad. Estamos en el Titanic, todo cae, todo cae. Estamos en el Titanic. Ahora, del Titanic, ¿quiénes son los únicos que se salvan? Los que tienen chalecos salvavidas. Es decir, todo el mundo se tira al agua y todo el mundo se hunde con chaleco y sin chaleco. Pero lo que ocurre es que cuando no tienes chaleco y saltas al agua, te hundes y hundido te quedas. Si no, pregúntenle a personas que invirtieron en compañías meme en el año 2000, cuando estalló la burbuja.com. Esas compañías se quedaron hundidas, se perdieron, nunca volvieron a recuperarse. En cambio, si tú saltas al agua con chalecos salvavidas, tú te metes al agua, te hundes y el chaleco salvavidas hace que inmediatamente vuelvas a flotar. Es lo que ocurre con las acciones de la máxima calidad. Se los digo por experiencia, enfóquense en la calidad, no tendrán que sufrir tanto y es que en realidad los retornos a largo plazo serán superiores al resto del mercado. La calidad a largo plazo se manifiesta a través de un precio. La calidad y los fundamentales y el precio a largo plazo tienden a converger. Una de las características de una compañía de mala calidad es esta. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí son compañías tecnológicas, como por ejemplo DraftKings, DoorDash, Wish, Unity, Snap, esto es Snapchat, esto es Lyft, Twilio o Roblox.
hasta hace un año, estas eran las compañías que iban a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo les estoy mostrando aquí? Los stock options que se están utilizando como base de compensación y esto como un porcentaje del gross profit o del margen de beneficio durante el último reporte financiero trimestral. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, DraftKings, ellos reparten en stock options el 98% de su margen de beneficio. ¿Esto quién lo paga? El accionista. ¿Quién se lo gana? Los directivos. ¿Por qué lo hacen a través de stock options y no a través de salario? Porque los salarios restan de los gastos administrativos y se reflejan en el beneficio operativo. Por lo cual, esto atraería inmediatamente todas las alarmas y todos los reflectores. En cambio, cuando a los directivos, en lugar de pagarles con salario, les pago con stock options, yo los estoy recompensando por la puerta de atrás. Casi nadie se da cuenta y esto pasa de agache. Entonces, lo que ocurre con estas compañías es que gran parte de los pocos beneficios que generan salen por la puerta de atrás a través de stock options. Pero claro, como los inversionistas sofisticados y los que saben cómo funciona esto y los que conocen los números y los que saben hacer los números, estos cálculos los hacen y los entienden y saben que esto existe. Entonces esto, cuando se encuentran con estas métricas ayudan a castigar todavía más el valor. Porque además de que el mercado te está castigando, además de que tu producto no está funcionando, me estás diciendo que lo poco y nada que ganas lo estás repartiendo por la puerta de atrás en la forma de acción, de opciones sobre acciones. Y entonces esto en esencia es un robo para los accionistas, ¿vale? Esto es lo que ocurre con acciones o compañías de baja calidad fundamental. Vamos con más datos. A ver, más datos, más datos, más datos. A ver, antes de que, estos son algunos, yo lo que le sugiero a la gente cuando apenas está comenzando, porque esa pregunta me la hacían hace poco a través del, a través del, creo que de las redes sociales, me decían, Ángelo, ¿cómo, eh, qué hago? ¿Diversifico o no diversifico? Porque hay gente que me dice que no diversifique. Y yo lo que digo, pues mira, si apenas estás comenzando y no tienes experiencia, diversifica. Porque la diversificación debe estar está íntimamente correlacionada con la ignorancia. A mayores niveles de ignorancia, mayor diversificación. No nos debe dar pena ser ignorantes. Es decir, nadie nace aprendido. Nadie nació sabiendo conducir un auto. Por lo cual, cuando estábamos aprendiendo a conducir un auto, lo que hacíamos es subirnos por las aceras, atropellar perritos, atropellar viejitos, pasarnos o saltarnos los semáforos en rojo. Pero eso lo hace todo el mundo. Yo lo digo en forma de chiste, no vayan a ofenderse. Pero lo que les quiero decir es, a mayor nivel de ignorancia, mayor nivel de diversificación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de diversificar si apenas estás comenzando? Invertir a través de fondos de inversión indexados. Pueden ser directamente fondos de inversión o pueden ser ETF como los que ahora mismo estoy mostrando en el gráfico. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores dentro de la bolsa de valores? ¿Cuáles son los sectores que ahora mismo son los más golpeados? Los sectores más golpeados en este momento por la bolsa de valores son, por ejemplo, compañías utilities, y estas las encontramos en el ETF perteneciente, esto creo que es de Vanguard XLU, compañías utilities, también compañías de real estate, aunque sí se cumple el escenario de una crisis importante en el sector inmobiliario americano, creo que el real estate lo que estaríamos anticipando es una caída en este ETF, por lo cual todavía no sería el momento. Otro ETF golpeado es este de comunicación y servicios. Aquí hay, por ejemplo, compañías como AT&T o Verizon, etcétera. A ver, ¿qué más habría por aquí?
En financieras habrían algunas oportunidades, no tantas. En industriales hay algunas oportunidades bien interesantes, hay que buscar, pero creo que el ETF como es indexado al mercado, esto recoge bastante bien el potencial que pueda tener este sector para una recuperación, ¿vale? También, por ejemplo, Consumer Staples, aquí también creo que habría alguna oportunidad. Pero el hecho de que apenas están comenzando, mi recomendación es aprendan a invertir en fondos de inversión, inviertan en ETF, tengan buena diversificación y a medida que vayan aprendiendo más cositas, van reduciendo la diversificación. Porque lo que sí es cierto es lo siguiente, la riqueza proviene de la concentración. La riqueza proviene de la concentración. La riqueza proviene de la concentración. Con un ETF diversificado, tú logras rendimientos, 30%, 20%, 40%. Pero cuando tú aprendes a invertir y te concentras en algo muy concreto, tú puedes tener 100x, 200x. Es decir, puedes tener una 10x, perdón, 20x, 40x, 50x. Entonces, eso es muy diferente, es otro nivel. Entonces, a medida que aumenten el conocimiento, aumenten la concentración. Pero si apenas están comenzando, no duden en usar a su favor la diversificación. Más datos. Para encontrar calidad, utilicen estos ratios. Esto es muy fácil de usar. Es muy fácil de usar. No lo explico ahora porque no tenemos tiempo, pero esto es muy fácil de usar. De hecho, aquí tenemos el múltiplo y tenemos también los fundamentales que lo determinan. Esto es muy fácil de usar. Apréndanlo a usar, ¿vale? Apréndanlo a usar, que esto es muy fácil de usar. Y eso nos lleva por el camino de tomar decisiones basándonos en los datos, no en los rumores o en los pálpitos. Por ejemplo, una manera en la que nosotros tomamos decisiones de inversión es a través de la estrategia de inversión en dividendos explicada por Geraldine Weiss. Quienes no conozcan a Geraldine Weiss, les sugiero que se lean este libro. Se llama Los dividendos aún no mienten. Fue escrito por Kelly Wright, pero él explica la estrategia de dividendos de Geraldine Weiss. ¿Qué es lo que dice Geraldine Weiss? Es una estrategia muy sencilla. Ella lo que dice es, mira, yo aquí abajo lo que calculo es el mayor rendimiento posible, aquí abajo. Rentabilidad por dividendos máxima histórica. Y aquí arriba lo que calculo es rentabilidad por dividendos mínima histórica. Como todos ustedes lo deben saber y si no lo saben yo se los digo, la rentabilidad por dividendo es igual al dividendo dividido entre el precio. Por lo cual, por ejemplo, cuando el precio cae, la rentabilidad por dividendo sube. ¿Por qué? Porque el dividendo permanece constante. El dividendo de las compañías solamente lo modifican una vez al año o máximo 2 veces al año. Por ejemplo, hay una compañía que me encanta que se llama Automatic Data Processing, que es una aristócrata del dividendo. Es una compañía, pero es una compañía normalita. Es una compañía de lo más normal del mundo. Ellos lo que hacen es hacer la nómina de las empresas. Ellos lo que hacen es el software de nómina y le administran la nómina a las empresas. Es una empresa normal. Y el último crecimiento del dividendo de ADP, de Automatic Data Processing, fue el 20%, el doble de la inflación en los Estados Unidos. Entonces observen que cuando el precio de cotización cae, la rentabilidad por dividendo sube porque el dividendo monetario, esto es dinero contante y sonante, el dividendo monetario permanece constante. Entonces, claro, ¿qué es el precio? El precio es esto que tenemos aquí de color azul. Estas son las acciones de Microsoft. Lo que nos dice Geraldine Weiss es lo siguiente. Si el precio se mueve por aquí arriba, cerca de esta línea superior, lo que me quiere decir es que la rentabilidad por dividendo está sobrevalorada. Es decir, la rentabilidad por dividendo
se encuentra en niveles mínimos, porque si el precio sube, la rentabilidad por dividendo cae. La rentabilidad por dividendo cae. En cambio, si el precio que está aquí de color azul se mueve cerca de este margen de color verde, esto es precio. Si el precio cae, entonces la rentabilidad por dividendo sube. Por ejemplo, para este cálculo, se diría que la acción está infravalorada si la rentabilidad por dividendo fuera del 3,39%. Es decir, si el precio cayese hasta aquí, la rentabilidad por dividendo de Microsoft sería el yield dividend, el dividend yield sería del 3,39%, por lo cual sería una oportunidad fantástica para invertir. Y estaría sobrevalorado si se situara justo aquí arriba en 0,65. Aquí alcanzó a estar a principios del año 2022. El dividend yield actual es de 1,68. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder aprovechar? Cuando nosotros compramos, cuando las acciones que pagan dividendos se sitúan aquí, cuando se sitúan aquí. Ahora, la gran dificultad que nosotros tenemos, que nosotros en Experium tenemos, es que le hacemos seguimiento a muchas empresas. Por ejemplo, aquí en esta hoja de Excel, que si alguno de ustedes la necesita, la puede solicitar escribiendo un correo electrónico a info@experium.es y allí les daremos las instrucciones para recibirla, es gratis. Pero aquí lo que yo tengo es, en esta hoja de Excel, tengo todo, aquí abajo, observen, tengo todas las acciones estadounidenses, todas las acciones europeas, todas las acciones inglesas y canadienses, que son Dividend Kings, Dividend Aristocrats y Dividend Champions. Las tengo todas, pero el problema es que son más de 340 valores. Entonces, a veces pasa que las acciones caen y uno no se da ni cuenta, por lo tanto, no tenemos la oportunidad de poder invertir o por lo menos valorar la oportunidad de inversión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tomamos toda esa base de datos de Excel y a esa base de datos le hemos agregado un algoritmo y ese algoritmo nos dice cuando estas acciones están sobrevaloradas o están infravaloradas. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo nos envía un mensaje de texto al correo electrónico diciéndonos, mira, BFC está infravalorada. El dividend yield está en máximos históricos. Entonces, lo que hacemos es analizar las noticias, analizar fundamentales y analizar el gráfico y allí nos damos cuenta si vale la pena incluirla en nuestra cartera de inversiones, sí o no. A nosotros nos ha generado fantásticos beneficios y fantásticos resultados hacer las cosas de esta manera. Nos ha funcionado, nos funciona. Ahora, por ejemplo, solamente por decir alguna cosa más en temas de dividendos. La mayoría de las personas cuando analizan dividendos se fijan solo en el dividend yield, pero uno debe fijarse en algo que se denomina el crecimiento compuesto de los dividendos. Yo debo invertir en aquellas acciones con el mayor dividend yield, pero también en aquellas acciones con mayor crecimiento en los dividendos. Por ejemplo, si yo tengo una acción que durante los últimos 20 años nos ha ofrecido un crecimiento compuesto del dividendo del 4,56% frente a otra acción que durante los últimos 20 años ha crecido el dividendo un 13%, ¿cuál de las dos voy a escoger? Pues lógicamente la del 13%, si estamos hablando de activos de calidad fundamental similar. Y a partir de allí, otros ratios como el payout, el nivel de endeudamiento, etcétera. Entonces, esta es una de las maneras en las que nosotros intentamos utilizar filtros que se supone son sobreactivos, se utilizan sobreactivos de calidad para poder tomar decisiones. La otra manera que nosotros utilizamos para tomar decisiones es a través del análisis técnico y ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Vamos a ver algún ejemplo por aquí.
algún ejemplo de alguna compra, Starbucks. Starbucks, nosotros la compramos originalmente cuando estaba en sobreventa. Ahora mismo Starbucks está disparada, pero en algún momento Starbucks creo que estuvo en sobreventa o creo que nos mostró un dividend yield en máximos históricos. Creo que la compramos por dividend yield por aquí en torno a 74, $75. Pero creo que fue por dividend yield. Vamos a ver si encontramos eh, otro ejemplo de alguna compañía que estuviese sobrevendida. Creo que BAS fue una o fue 3M, que no lo recuerdo bien. Eh, pero lo que nosotros hacemos es que cuando el RSI, en este caso utilizamos, a ver, quitemos esto de aquí, en este caso utilizamos el indicador técnico RSI, está justo aquí. Este es el RSI. Cuando el RSI se sitúa cerca de niveles de sobreventa, a nosotros nos salta una alarma de compra. ¿Cómo nos salta una alarma de compra? A través de esta plantilla de Excel que nosotros también a la cual le hemos agregado un algoritmo para que, por aquí porque la abrí mal y me sale con error, pero aquí lo que nosotros hacemos es, el algoritmo me calcula cuando la rentabilidad por dividendo está en máximos históricos, lo cual es coincidente con una caída profunda en los precios, o cuando los precios se sitúan con un RSI en sobreventa. En cualquiera de las dos situaciones, el algoritmo nos envía esa señal de precios, pero esa señal de precios nosotros no la utilizamos para tomar decisiones. Nosotros la utilizamos sencillamente como una alerta de precios. Y cuando nos salta la alerta, analizamos las noticias, los fundamentales y analizamos el gráfico. Si todo lo que analizamos, cuando lo vemos en conjunto, tiene sentido para nosotros y si tiene una buena relación calidad, o riesgo, beneficio potencial, nos ofrece una buena relación entre riesgo-beneficio potencial, entonces allí podríamos tomar la decisión eh, hacer una compra. Podríamos tomar la decisión de invertir y agregarla a nuestra cartera de inversiones. Si alguien quiere recibir las alertas de precio en su correo, también se puede poner en contacto con nosotros y les enviaremos las instrucciones para que lo tengan. Vuelvo y lo repito, esto no es mágico, esto no es magia. Sencillamente lo utilizamos como una herramienta para ahorrar tiempo. ¿Cómo ahorramos tiempo? Yo no estoy todo el día revisando 400 valores, que son lo que tenemos aquí en esta plantilla de Excel, sino que es la máquina, el algoritmo, quien detecta la oportunidad, ya sea desde el punto de vista de la rentabilidad por dividendo o desde el punto de vista del RSI, y cuando eso se detecta de manera automática, me envía la señal a través del correo electrónico, aunque ahora mismo estamos desarrollando una app que se podrá descargar en el móvil y recibiremos las alertas de precios a través de una app en el móvil, pero de momento esto se recibe en el correo electrónico y una vez la recibimos, lo que hacemos es analizar todo lo que está ocurriendo allí, noticias fundamentales y gráfico, para ver si el conjunto nos hace sentido y nos merece la pena. Nuevamente, si alguien cree que esto les podría ser útil, este tema de las alertas de precio, nos escribe y le enviaremos las instrucciones de acceso. Ahora, vámonos a hacer un pequeño repaso por los mercados, a ver si encontramos juntos alguna oportunidad. ¿Qué les parece? Vamos a ver si encontramos juntos alguna oportunidad. Vamos a dejar esto en el gráfico diario y nos vamos a este conjunto. Vamos a comenzar por el conjunto de acciones que yo considero de la máxima calidad. Si hay alguna oportunidad, quiero comenzar por aquí porque estoy enfocado en acciones de la máxima calidad. Observen Stanley Black & Decker. Ha caído un montón. Ahora mismo está rebotando. Yo a estos niveles no compraría porque observen los siguientes. Un poco lo que hablábamos al principio de
de esta masterclass, un poco al principio de la clase. Vamos aquí a hacer un, vamos aquí a hacer un zoom. Esto que voy a explicar aplica para todo tipo de activos, ¿vale? Pero observen que la resistencia en el caso de Stanley Black and Decker estaba justo aquí. El soporte está justo aquí. Y observen que lo que nos ha ofrecido Stanley Black and Decker desde el jueves hasta el viernes es un movimiento alcista vertical y rápido. Esto es una volatilidad, es una volatilidad. ¿Cuál sigue siendo la línea de tendencia? La línea de tendencia sigue siendo esta que yo estoy dibujando. ¿Qué quiere decir esto? Que después de una fuerte volatilidad, probablemente los precios regresarán como mínimo hasta aquí, que es 80, pero yo creería que los precios tendrían que regresar hasta este nivel, que yo calcularía en torno a 77, 78 dólares, justo aquí. Si los precios regresasen o retrocediesen hasta 77, 78, para mí eso sería oportunidad de compra, porque no estaría comprando en la cresta de la ola, estaría comprando el retroceso, pero sí es cierto, si esta hipótesis es cierta, porque podría no serla, de que ya vimos el pico de la inflación y por lo tanto la Fed ya no será tan agresiva subiendo los tipos de interés y se podría incluso relajar. Si eso es cierto y los mercados lo descuentan, seguramente como compañías como Stanley Black and Decker han caído tanto, nos podrían ofrecer una rentabilidad atractiva a muy corto plazo, precisamente porque el precio está muy golpeado. Espero que lo que estoy explicando se entienda como algo pedagógico, como no como un consejo de inversión, porque yo no soy el papá de nadie y no quiero que después me estén reclamando si estas hipótesis no se cumplen, ¿vale? Pues vamos aquí al gráfico diario. Vamos aquí al gráfico diario. Miremos el gráfico diario un poco con más perspectiva. Miremos Starbucks. Starbucks, yo creo que ese barco ya zarpó. T. Rowe Price, esto es increíble. La recuperación, esto es uno de los gestores de fondos de inversión de mayor calidad del mundo. De hecho, esto nos envió, todos los que tienen señales de precios, si recuerdan, esto nos envió señal de precios cuando el dividend yield se situó en máximos históricos y en apenas 3 días se ha movido hacia arriba más del 30%. Es una recuperación muy potente, pero es exactamente lo que acabo de decir con Stanley Black and Decker. Esto es una volatilidad alcista, esto no es compra. De hecho, me lo voy a pensar el día lunes porque para mí esto es venta, para mí esto de T. Rowe Price, esto es un retroceso como mínimo hasta 110. Para mí eso es un retroceso como mínimo hasta 110. Vamos a ver cómo operan los mercados este lunes, pero si se mueve en torno a 133, 135, yo creo que vendería porque esto es una volatilidad. La volatilidad tiende a regresar hacia el promedio. ¿Cuál es el promedio? Esto que yo acabo de marcar aquí. Esto es el promedio. Eso es el promedio. Cualquier cosa que ustedes vean parecida a lo que yo acabo de dibujar, es probable que eso sea lo que ocurra, porque las volatilidades tienen ese tipo de comportamiento. Vámonos ahora a 3M. Yo creo que ese barco ya zarpó en el corto plazo. Vamos a ir rápido. Este Caterpillar, ese barco ya casi llega a puerto final. Cisco, aquí, esto es una tecnológica, pero Cisco es un gran negocio. Podría ser que sea una oportunidad. Este barco ya zarpó en el caso de Nike. Creo que en el caso de Disney, creo que hay oportunidad. Yo creo que aquí hay oportunidad porque hay calidad y los precios siguen muy abajo. Johnson Johnson podría ser una oportunidad, pero el potencial de valorización creo que no es tan alto. Microsoft, yo creo que es una volatilidad alcista, ese barco ya zarpó. Lo mismo Berkshire Hathaway, Apple, si retrocede hasta 140, sí, pero los niveles actuales no. 90 sería interesantísimo en Alphabet. Yo creo que es de las compañías tecnológicas que actualmente ofrecen la mejor relación calidad-precio. Sin embargo, como se ha recuperado tan rápido, yo no descarto un retroceso a corto plazo, pero ese retroceso será comprable.
Procter and Gamble, este barco ya zarpó. Visa, no, esto no es tan interesante. JP Morgan, este barco ya zarpó. Goldman Sachs, este barco hace rato que zarpó. LVMH también. Pepsi Cola, no veo nada interesante. Tampoco con Coca-Cola. Realty Con, no, esto ya no está tan interesante. Walmart, hay potencial hasta 160. 160 y potencial. En el caso de Home Depot, este barco ya zarpó. Mastercard también. FedEx estuvo a $145 FedEx. Si hay un retroceso, ese retroceso es comprable. Pfizer no la veo tan interesante. Amazon, si retrocede hasta algo cercano a 95, 92 sería interesante. Nestlé, creo que Nestlé es de las compañías de consumo masivo que mejor oportunidad está ofreciendo en este momento. Lowe's, esto ya se disparó. Bristol Myers Squibb, esto, si retrocediese hasta 74, 73 sería interesante. Colgate-Palmolive está interesante a los niveles actuales. Avi sigue estando interesante a los niveles actuales. Philip Morris, esto ya despegó. Standard Poor's Global ya despegó. American Express ya despegó. Union Pacific ya requete despegó. Altria, creo que Altria sigue estando interesante. Para mí Altria sigue estando interesante. Y este es Costco, que publicamos un video interesantísimo sobre Costco hace poco que les recomiendo. Vamos a revisar a ver qué más habría por aquí. A ver. Vamos a mirar algunas tecnológicas, que la tecnología ha estado muy golpeada, pero sobre todo las de mayor calidad. En tecnología hay mucho perro con sarna. Perdón, eso no sonó bien, pero sí en tecnología hay de todo. Hay compañías muy top y hay compañías de muy baja calidad. Amazon, lo que acabamos de decir, creo que Alphabet ya lo habíamos comentado. Este es Meta, que es Facebook. Yo esperaría un retroceso hasta $100 como mínimo. Netflix, yo creo que ahora mismo el objetivo en Netflix es 400, pero esperaría un retroceso hasta 275 para comprar. En PayPal esperaría un retroceso hasta 85 para comprar. Microsoft esperaría un retroceso hasta 235 o hasta 230 para comprar. Airbnb esperaría un retroceso hasta 100. Adobe, esto ya despegó. Si ocurriese un retroceso hasta 310, 305, el retroceso sería comprable. Nvidia, interesantísima, si retrocede hasta 130. Intel sigue estando interesante. Estaba más interesante a $27, pero a $30 sigue siendo interesante. AMD, esperaría mejor un retroceso. Uber no me gusta. Alibaba está muy torombola, muy torombola. Yo esperaría algo por debajo de $60. Y bueno, de aquí para abajo es caca de la vaca, ¿vale? De aquí para abajo solamente les puedo recomendar, no les recomiendo la acción, pero sí les recomiendo la película y me estoy refiriendo a, parece que no está la berraca. A ver, Spot. Spotify. Spotify, les recomiendo una película que se llama Playlist, está en Netflix, es una miniserie y cuenta la historia de Spotify, muy recomendable, muy buena, me encantó. ¿Vale? Amigos, hemos terminado. No los quiero demorar más, espero que esto haya sido interesante. Recuerden que esta masterclass está con el patrocinio del entrenamiento avanzado de inversión en valor. Si alguien lo quiere realizar, comuníquense y les hacemos una oferta irresistible, ¿vale? Se ponen en contacto. Un abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado esta masterclass. Y ya lo saben, si necesitan las tablas de Excel con compañías de acciones de dividendo, pónganse en contacto y las solicitan y es totalmente gratis.
Nos dicen dónde se las enviamos y se las enviamos, ¿vale? Amigos, un abrazo a todos. Si les ha gustado esto, díganlo porque yo no soy adivino. Díganlo, por favor, eh, que les gusta y que les gustaría que lo repitiéramos y que les parece interesante y que han aprendido, porque yo no soy adivino y cuando uno no dice las cosas, a veces la gente espera que, a que el otro se muera para decirle que lo querías, pero es mejor decir las cosas en vida. Si les gusta, díganlo y así nosotros nos organizamos para repetir. Si mañana quieren estar en la masterclass de Bitcoin, nos escriben un correo y se apuntan, ¿vale? Un abrazo a todos. Pero si ya están en los grupos de WhatsApp, no se tienen que apuntar, no tienen que hacer nada porque les enviaremos el enlace con las instrucciones de acceso a Bitcoin. Un abrazo a todos y nos vemos. Feliz fin de semana. Hasta pronto.